Mi respetuoso saludo a todos los presentes, a las compañeras, a los compañeros, y un reconocimiento muy especial a Clemencia Mayorga. Encuentro en Clemencia un símbolo de lo que las mujeres, los hombres y los líderes de este país han debido hacer hace mucho tiempo. Y la oportunidad tan extraordinaria que se presenta hoy, cuando estamos todavía viviendo los efectos de la movilización más grande que ha habido en el país desde el siglo pasado, desde 1960 hacia acá, y en el presente, por supuesto, es la movilización más grande que ha habido en todo el país. Por lo menos 6 millones de colombianos se movilizaron en todas las ciudades, en todos los pueblos, y en Bogotá más de 2 millones de personas se movilizaron protestando, y protestando sin gamonalatos, sin los partidos políticos que afortunadamente entraron en crisis y demostraron su crisis, la evidenciaron ayer, sin gobierno, afortunadamente también en un despiporre total. Voy a tratar de hacer un aporte a los compañeros y compañeras que están aquí reunidos sobre la construcción que es necesario, urgente, empezar a desarrollar ya. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer a partir de la semana entrante? Estuvimos en una reunión de 8 días, Asamblea Nacional, con los trabajadores del Banco de la República. Y allí, afortunadamente, 120 líderes empezaron a darle respuesta a la urgencia de hoy. Hago esta advertencia: en la vida no existen soluciones. Existen fuerzas en movimiento, y detrás de esas fuerzas en movimiento, cuando se ponen en movimiento y son bien encausadas, llegan las soluciones. Con esa consigna, los 120 líderes del Banco de la República asumieron desde ayer mismo la tarea que les corresponde en el futuro inmediato. No podemos esperar con esa vaguedad y con esa babosería que nos dice el presidente de la República: la semana entrante estamos conversando, digo primero, los estamos escuchando, luego la semana entrante empiezo a escucharlos. Vamos a empezar ahora, a partir de ahora, a ver cómo nos entendemos desde la semana entrante. Y en su última locución, después de las pedreras y después de toda la garrotera y después de semejante movilización, ejemplar movilización que hay en el país, se dio cuenta que es contra él que se movilizó todo el país, más allá de las fronteras ideológicas y partidistas, y que tiene que hacer alguna cosa. Entonces va a empezar a conversar y a dialogar, y de nosotros depende que ese diálogo sea un diálogo eficaz y conduzca a soluciones, y no lo que ya están comentando y está empezando a mover, y es que van a abrir en el canal de televisión que tiene personal espacios para que a través de una comunicación virtual los ciudadanos digan todo lo que quieran decir, sin ninguna limitación. Yo no creo que esa sea la solución. Hay que empezar a dar soluciones concretas. En mi criterio, por las experiencias acumuladas y por la construcción colectiva que hemos venido haciendo, no son soluciones individuales, son soluciones colectivas, y son soluciones en la materialización de las políticas que están en la Carta y no se han desarrollado en materia de salud, educación, vivienda, reforma agraria, desempleo. Esas políticas públicas que no se han materializado. En materia, por ejemplo, de la moneda y del salario mínimo, empezamos a que el sindicato del Banco de la República, que entre paréntesis dio un ejemplo nacional, cuando en la última negociación logramos derrotar los contrapliegos,
sentamos un precedente, que los sindicatos son los que presentan pliegos de peticiones y no los patronos les presentan pliegos a los trabajadores. Un conflicto que habíamos previsto para 2 meses duró 11 meses y terminamos negociando con el gerente del Banco de la República, pero no hubo contrapliego, el pliego quedó derrotado, salieron de la mesa de negociaciones los negociadores del banco, los asesores, los jefes de departamento, los subgerentes, y solo quedó el gerente negociando hasta que logramos una convención colectiva que es ejemplo en ese sentido con estos compañeros. Y en este evento nacional construimos 2 políticas. La primera, la del salario mínimo, y la segunda, la del salario mínimo vital. En este sentido, aquí viene la gran propuesta que quiero trasladar a este evento. Los sindicatos tenemos que dejar de ser instrumentos de concertación y convertirlos en instrumentos políticos. Óiganme bien, por favor. Esta semana consolidamos el primer sindicato con el nombre de organización política. Se reestructuró la Asociación Nacional de Empleados del Banco de la República con el propósito de desarrollar las políticas económicas que están implantadas en la Constitución y se le han dejado a que el gerente y la Junta Directiva del Banco de la República materialicen esas políticas y las desarrollen, fijando intereses legales y moratorios y estableciendo lo que a ellos se les da la gana en materia constitucional y en materia legal y en la vida real. Cuando la Carta dice que el fin, el propósito de la economía, el propósito de los bienes materiales está en satisfacer el interés general de las personas. Y desde el artículo, fíjense ustedes que no es un problema de carencia de teoría, ni de carencia de leyes. Esa riqueza debe tener una función social. Y esa función social, si no la desarrollan los sindicatos de trabajadores, ¿quién la va a desarrollar? Y en el evento que les estoy comentando, la organización político-sindical ha cambiado sus estatutos y dejó de ser un simple sindicato con el esquema del siglo pasado de la resolución 4 de 1952, que era a su vez un desarrollo de la ley 83 de 1931 para convertirse en una organización político-sindical con el objetivo de materializar las políticas públicas en materia de salario mínimo y salario mínimo vital, y que la economía en los planes que desarrolla el Banco de la República cumpla tareas en favor de la comunidad. Si no lo hacían ellos, ¿quiénes? De la misma manera pienso yo que a partir de la semana entrante, no dentro de 2 años, la semana entrante, sin pliegos, esos pliegos son una farsa, los pliegos de peticiones. ¿Cuánto tiempo duraron engañando a los médicos en Bogotá, a los trabajadores de la salud en Bogotá? Yo pienso que desde la misma semana entrante los compañeros y compañeras que tienen organizaciones deben estar exigiendo, no reclamando ni pidiendo, sino exigiendo que se materialice una política que cumpla con el elemental deber de reconocer que los médicos son trabajadores. Es una pelea histórica, desde la United Fruit Company, desde la Ocean Pacific, desde la existencia aquí de las multinacionales cuando se fundó Ecopetrol, decían en los movimientos de la Comuna de Barranca: allá no hay trabajadores, allá lo que hay es contratistas. Y a los médicos les han metido en la cabeza que no, que ellos son contratistas y no trabajadores. Y desafortunadamente, lo digo con muchísimo respeto, los médicos se han creído el cuento de que es mejor ser contratista porque así gana más
porque así recibe más dinero y porque así se diferencia de la chusma de los trabajadores, de esa clase social ahí abajo. Ellos están ahí abajo. Yo soy médico, yo soy profesional, pero resulta, mi querido doctor, que usted se proletarizó, su profesión se proletarizó y vive en mejor condiciones el trabajador que tiene pensión de jubilación y tiene cesantía, porque usted tiene un salario mínimo que no alcanza un salario mínimo, siquiera salario mínimo legal, después de 31 años de estudio. Yo pienso que es urgente reclamar que se le dé vida a esa evidencia. Los médicos son trabajadores y como trabajadores que son, no tienen por qué estar trabajando 10 horas ni atendiendo en una hora 4 o 5 pacientes. No tienen por qué estar sin cesantía. La cesantía es una forma de retribución, es una forma del salario. No tienen por qué estar sin pensión de jubilación. Les cuento que los médicos, compañeros míos de lucha revolucionaria, cuando en el siglo pasado, en la mitad del siglo pasado, todos los jóvenes éramos revolucionarios porque estábamos impregnados de la revolución cubana. Y esos compañeros médicos desde esa época, en este momento se están pensionando con pensiones que no llegan al salario mínimo legal, después de haber sido ilustrísimos profesionales de la medicina, y lo digo porque yo les estoy atendiendo sus reclamaciones profesionales. Es una tristeza y es una vergüenza en este país que esos médicos estén en las condiciones en que se encuentran ahora. Ni siquiera le reconocen un salario mínimo legal. Entonces hay que luchar y hay que tener en cuenta que es la nueva realidad mundial. Ese no es un problema solamente de Bogotá, ni de Colombia, ni del continente, sino es un problema mundial. La confrontación que se dio inicialmente entre la China y los Estados Unidos por arancel, por ver quién tenía más poder económico, por ver quién va a llegar a ser el primer eje mundial de la economía. En mi criterio, la China en el año 2030 va a ser la primera potencia mundial por el crecimiento en todos los aspectos. Y fíjense ustedes que jamás se renunció al Partido Comunista. El Partido Comunista, como lo previeron los fundadores del comunismo, como lo previeron Stalin, Lenin, Marx, el comunismo hoy es otra cosa. Hoy es la China, que tiene un partido único, que enfrenta a los Estados Unidos en su campo, que es el campo de la economía, que desarrolla en su interior políticas de carácter social y que ha mostrado cómo se manejan los bienes al servicio de la humanidad. En mi criterio, la ideología, la metodología, el punto de partida, el punto de llegada, la táctica y la estrategia tienen que ver a partir de ahora mismo, y es nuestra tarea, vivir bien, vivir como queramos y vivir sin humillaciones, principio de la dignidad humana que forma el eje de los derechos humanos. En consecuencia de este problema universal y la confrontación de la China con Trump y la caída de Trump, en la atención que tiene que prestarle a los procesos penales que tiene, a las denuncias penales que tiene, a afrontar sus elecciones por estarse metiendo en las elecciones de otros países, va a hacer que pierda el poder en los Estados Unidos Trump, y eso nos repercute a nosotros. Ahí estoy de acuerdo con el gran jefe que tiene este país, el doctor Pachito Santos, que refleja, en mi criterio, cómo es este país y cómo es de serio este país. Pachito Santos, el Departamento de Estado se acabó. Se refería al Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Claro que Colombia le va a tener que responder a los Estados Unidos porque su embajador está hablando, y está hablando con la canciller en un cuarto, hablando de cómo va a ser el país, que se acabó el Departamento de Estado
que el señor ministro Botero le da miedo ir a los Estados Unidos cuando era ministro porque no sabía inglés, y que el señor que llegó ahora al Ministerio de Defensa no tiene ni idea de eso. Eso lo sabemos todos, ¿no? Pero lo dijo Pachito Santos, uno de los principales líderes que tiene el país de la patria boba, que va a ser reemplazada porque a partir de ahora son ustedes, los líderes de hoy, los que tienen la obligación, la responsabilidad de que esto no se quede ahí. Esto hay que desarrollarlo, y la manera de desarrollarlo la veo yo en convertir a los sindicatos, a las organizaciones sociales en organizaciones políticas, entendiendo por política lo que en mi sentir deben hacer, y es poner en vigencia ustedes la salud con cosas concretas, empezando por reconocerse como trabajadores ustedes. Pero me excusan, hay compañeros que dicen: yo no soy trabajador, a mí no me metan en ese sector. No, es el trabajador muy calificado. Lo mejor que debe existir en una sociedad que es un médico, pero con las condiciones dignas de un ser humano, con una retribución justa, con un trato justo, y que por lo menos lo mínimo que debe tener sea su dignidad. Yo creo que eso hay que hacerlo. Primer punto. ¿Cómo desarrollar eso? Yo no creo que haya que esperar a que nos pongan a hacer cola, y ahora lo dirán los dirigentes de las centrales obreras, pero en mi criterio, cada sector social debe estar orientado por la gente que sabe de esto. Yo encuentro en Adriana Mota, en Clemencia Mayorga, líderes que saben cuáles son los problemas de la salud, y estoy absolutamente seguro de que todos los trabajadores de este sector se sentirían muy bien representados por esas dos personas. Esos son nuestros voceros, legitimarlos con la mayor brevedad posible, y que empiecen a desarrollarse por lo menos estas normas que ya se aprobaron. Recuerden ustedes que la ley estatutaria de la salud se aprobó, y luego empezaron a quitarle y a quitarle hasta que la acabaron. Hay necesidad de replantear ese tema, donde se garantice la autonomía médica para definir cuál es el tiempo que le dedica a cada paciente, y no el ingreso y el boletincito y la boletica que le van a dar para saber a cuánto les van a pagar. Yo en este momento estoy haciendo procesos de médicos que atendían hasta 80 pacientes en un día con el sistema famoso que ustedes conocen de la consulta espejo, donde un médico está atendiendo con 4 o 5 más atendiendo pacientes, para multiplicar las consultas y que se llenen los bolsillos de los traficantes y los negociantes de la salud. Yo creo que eso es elemental, pero eso hay que hacerlo. Pienso de esta reunión deben salir algunas orientaciones supremamente precisas para que la semana entrante estén en contacto con el gobierno nacional poniendo en vigencia esto. Y lo digo con la experiencia que yo logré acumular al lado de ustedes. Mis primeras experiencias como maestro de escuela fueron como maestro de escuela rural, y con la misma experiencia que tuvo un líder de ustedes que para mí es penoso que no lo conozcan: Tulio Bayer, fundador, organizador de la primera guerrilla que existió en el siglo pasado, antes de la FARC, antes del ELN en la frontera con Venezuela, que fue la guerrilla de Tulio Bayer. Este libro lo escribió en la selva y luego se trasladó a París, intentó publicarlo en todo el mundo, pero no fue posible la publicación del libro por el temor que infundía en el siglo pasado hablar siquiera de revolución. Tulio Bayer fue uno de los primeros estandartes, símbolo de la lucha de la justicia, por la justicia.
Ahí me conocí yo con líderes de esta naturaleza, como maestro de escuela rural, viviendo las necesidades y la miseria en las escuelas rurales. Y desde entonces los médicos vienen peleando, y desde entonces conozco las reivindicaciones de los médicos que debieran tenerlas absolutamente claras. En primer lugar, y yo más tarde como médico lo logré consolidar en el Consejo de Estado, el médico tiene una doble característica en su trabajo. Primero, la relación académica con la universidad. Esa relación académica con la universidad le permite ir a experimentar en un hospital y hacer prácticas en un hospital para aprender en la práctica lo que es la medicina. Pero al lado de esa práctica está prestándole un servicio al dueño del hospital, está prestándole un servicio a quien tiene un capital allí invertido. Entonces ahí hay una relación de trabajo, porque donde quiera que hay una prestación personal del servicio, una subordinación, el médico tiene que ir a trabajar personalmente, no puede mandar ni a su compañera ni a su esposa, ni la médica mandar a su compañero, a su esposo a trabajar allá. Tiene que ir personalmente. Entonces, prestación personal de un servicio, subordinación y dependencia. Está subordinado al esquema autoritario del hospital o la clínica donde esté trabajando. Y a eso se tiene que someter. En consecuencia, la subordinación se da de manera absolutamente clara. Prestación personal de un servicio, subordinación y dependencia, y un salario que es el que no le han pagado. Nosotros luchamos en alguna ocasión porque se le diera un salario mínimo siquiera legal. Ahora los compañeros que lograron como residentes la expedición de una ley deben hacerla cumplir a que les paguen un salario, y allí no 3 salarios mínimos, sino salario mínimo que le permita vivir dignamente, porque si no se van a quedar en el concepto del residente. Y saber diferenciar con toda claridad, porque muchos compañeros y compañeras de la medicina, profesionales de la medicina, no tienen muy claro médico interno, médico residente, médico especialista. Ahora hay especialidad en todo, y yo creo que todos deben concluir a un solo objetivo: a que la práctica médica, el servicio público, de la prestación de servicio público de la medicina, no sea ese de atender 80 pacientes, que es imposible. De pronto un paciente nomás se requiere toda la jornada del día, eso lo debe determinar con autonomía el médico. Y conocer esa parte me parece muy vital. Hoy día, lo que en esa época lo veíamos tan distante, está sirviendo para que el tiempo de servicio como médico interno, el tiempo de servicio como residente, sea contabilizado con base en una sentencia del Consejo de Estado. Se quemó cuando quemaron el Palacio de Justicia, pero yo tengo la copia de esa sentencia y está registrada ya en las redes virtuales, en los computadores de la Administración de Justicia, en la sentencia que reconoce que efectivamente ese es un trabajo que debe tenerse en cuenta para efectos de la pensión de jubilación. Tiene que encontrarse también con los trabajadores en la pelea por una jornada que cada día se reduce, porque el predominio del capitalismo a nivel universal está en la tecnología, y entre más se desarrolle la tecnología, menos cantidad de trabajo debemos dedicar, y por lo tanto hay más tiempo para la vida, para la recreación, para la familia, y las jornadas de trabajo en el mundo donde hay desarrollo progresivo de la tecnología tienden a bajar. Noruega, Suecia, Holanda tienen jornadas entre 32 y 35 horas, y la tendencia es a bajar las jornadas de trabajo, porque en menos tiempo con la tecnología moderna se produce más. Ese es un tema que ustedes deben recoger, pero como trabajadores, y trabajadores muy bien cualificados y calificados.
Eso es urgente que lo tengan en cuenta la semana entrante. Por favor, la semana entrante deben estar ustedes exigiendo que su protesta, la de ustedes, la que les permitió salir a la calle, los cacerolazos que hicieron ayer por la tarde y anoche, antenoche, lo que ustedes hayan hecho y lo que vienen haciendo hace mucho tiempo, se materialice ya. Este es el momento, no quién sabe cuándo, porque si esto no lo logramos hacer y no logramos materializar un diálogo, créanme que esto se va a despelotar, este país se va a despelotar y los vándalos, toda la gente que está aquí en las colinas arriba, va a bajar aquí a las montañas. Gente que vive sin nada que perder, no tienen nada que perder. Y esas hordas que se veían en la televisión, algunas falsas, la mayoría, pero eso se puede materializar. Y aquí tenemos un movimiento anárquico de consecuencias absolutamente imprevisibles. Entonces es nuestro deber, en mi criterio, a partir de mañana entrar a trabajar para que se materialice una jornada de trabajo. Les recuerdo también que cuando Asmedas, los compañeros que están aquí presentes no me van a dejar mentir, empezó su pelea con Eduardo Burgos a la cabeza, cuando era el Seguro Social, cuando estábamos peleando en el siglo pasado, que yo estuve en esas peleas también, con Alfonso López Miquelsen en el poder. Las peleas se daban porque cada médico trabajaba en 1, 2, 3 y hasta 4 jornadas tenía, pero por una necesidad ante la carencia de médicos. Hoy ya no es así. Hoy hay una superproducción de profesionales de la medicina que se tienen que ir a otros países o se tienen que dedicar a otra actividad porque no tienen espacio. En este momento hay superproducción de profesionales de la medicina y seguimos teniendo los mejores médicos del mundo. En consecuencia, tenemos que exigir que se materialice condiciones de vida para este personal en ese sentido. Por eso, compañeros, a mí me parece que una de las cosas urgentes es eso también, la jornada de trabajo. Tener en cuenta, además de la jornada de trabajo, la autonomía médica, la ley estatutaria de la salud, la valoración que se le debe entregar al médico. He visto casos y he tenido que atender casos en los cuales la responsabilidad institucional por fallas en la prestación del servicio se le trasladan al médico. El médico no tiene por qué asumir la responsabilidad institucional que por deficiencia en la institucionalidad hay deficiencia en la prestación del servicio. Todos esos problemas de la carrera de la muerte, todos esos problemas que se han presentado por el paseo de la muerte, todo eso es consecuencia de una anarquía total en el manejo de la política de salud. Yo creo que, mejor ustedes que yo lo saben, que la política de salud debe empezar con un criterio muy claro en lo preventivo, no en lo curativo y recuperativo, sino en lo preventivo. Eso lo han trabajado. Conozco excelentes documentos de los compañeros que han trabajado. Este distinguido médico que me ha acompañado, aquí tengo colegas que me han acompañado hace mucho tiempo en las peleas, tienen excelentes trabajos, excelentes documentos y en sus instituciones tienen excelentes aportes para hacer. Eso hay que desencabezarlo, eso hay que desarchivarlo y eso hay que ponerlo en vigencia la semana entrante. No nos podemos dar largas. Tenemos líderes y personas capaces para que lleven la vocería del sector de la salud, los trabajadores de la salud, los auxiliares de la salud. Deben salir de esas condiciones absolutamente censurables de postración, de humillación, de acoso laboral en que se mantienen, trabajando hasta 3 jornadas de día, de noche, y salen para la casa y vuelven otra vez, y con salarios que no llegan siquiera al salario mínimo por hacerles los descuentos en la famosa pila,
quedan por debajo de un salario mínimo, con todo el trabajo y con todo el esfuerzo que tienen que hacer para llegar a enfermeras auxiliares, para llegar a enfermeras jefes, no se diga. En consecuencia es el momento de subsanar eso, porque la subsanación implica el mejoramiento de las condiciones de nosotros los pacientes. Es que en el servicio médico, en las condiciones del médico, en la buena salud del médico, en la buena retribución del médico, en las condiciones dignas en que debe estar el médico, ahí está reflejado el interés mío como paciente. Cuando yo voy donde un médico que me atiende de mal humor, que me atiende de mal genio, que me atiende con los problemas que él tiene, que de pronto es más paciente el médico que el que va a consultarlo, esa situación yo creo que hay necesidad de eliminarla, pero tenemos que atrevernos, tenemos que tomar la decisión de que esto no se quede en abstracto, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo ya. En el siglo pasado, las peleas que dábamos era porque los médicos querían trabajar en 3 y 4 jornadas. Entonces se dieron casos de compañeras y compañeros, porque ahí en el sector médico había, ya no es así, mucho machismo, y había mucho varón, y había muchos compañeros trabajadores. Y se dieron casos de médicos que trabajaban por la mañana en Villavicencio, por la tarde en Bogotá, en un hospital al norte y en otro hospital al oriente y al occidente, porque había varias jornadas. Conozco en este momento jornadas legítimas en el hospital militar, en donde todavía estamos defendiendo jornadas de 6 horas de médicos. Hay más o menos unos 200 en este momento que todavía estamos defendiendo como derecho adquirido esas jornadas de trabajo, y con el pago de horas nocturnas, con el recargo de los dominicales, con el pago de compensatorios, pero esa es una cosa muy pequeña la que queda, pero es una muestra de lo que en mi criterio deben ser los médicos. Los médicos deben tener los derechos de cualquier trabajador: dominicales, festivos, compensatorios, pago a cesantía, pago a aportes para fiscales, y considerarse profesionales de la medicina. Y hay que cuantificar. Yo calculo que hoy día un médico, para tener un salario mínimo vital distinto, la Constitución tiene 2 clases de salario. Cuando habla el artículo 53 del salario mínimo, hace referencia al salario mínimo vital, que es el que se requiere para vivir en condiciones de acuerdo a la calidad y la cantidad del trabajo. En cambio, el salario mínimo legal es el que todo trabajador necesita para satisfacer sus necesidades y las de su familia en el plano material, moral y cultural. Ese concepto de salario mínimo legal, distinto al mínimo constitucional, al mínimo vital constitucional, por la calidad y la cantidad del trabajo, hoy día está en 826.000 pesos, pero debiera ser hoy día un salario siquiera de 6 millones de los pesos de hoy. ¿Por qué? Es haciendo la cuenta de una familia de 4 personas, eso es lo mínimo que se gasta. Y fíjense ustedes, una política profundamente equivocada. Ojalá los líderes sindicales que vienen hoy, y si ellos no lo dicen, ustedes se lo deben decir, rompan ese esquema de que luchan ellos por el salario mínimo legal. Me refiero al último. Le pagaron 45.000 pesos más a cada trabajador en el aumento que se hizo, 4.5 de aumento, más o menos 45.000. ¿Y sabe cuánto se ganó cada parlamentario? 5 millones más. Ellos peleando acá, y los que reciban son los dueños del aparato económico, político y de corrupción que hay en este país: los magistrados, los parlamentarios, los ministros y jefes del sector público tienen salarios de 33 y 34 millones de pesos mensuales.
es que comen 33 o 34 millones de veces más que lo que come una familia normal. Eso no puede seguir siendo. Y en las pensiones, las parejas, un parlamentario se casa con un magistrado, una magistrada se casa con un jefe del sector público, un ministro, y han llegado a juntar pensiones de jubilación de 60 millones de pesos. Una familia con un ingreso de 60 millones de pesos mensuales, mientras hay una pensión que no le pagan al trabajador, a un médico de San Juan de Dios, a un médico de la Ortúa, que no le están pagando siquiera el salario mínimo legal. Quiero hacer referencia a esa parte laboral, porque no podemos, si no hacen nada, pues ahí vamos a seguir. Si ustedes no se mueven, ahí vamos a seguir, porque todos nos empezamos a preguntar, bueno, y entonces en la semana entrante, ¿qué vamos a hacer? A partir de ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros los de derecha? ¿Qué vamos a hacer nosotros los de izquierda? Disculpen. Esas barreras ideológicas, esas barreras partidarias se desbordaron, y no esperemos a que los gamonales nos digan qué tenemos que hacer. Que haya un político, un Fajardo, un Petro, bueno, cualquiera de los líderes que hay hoy en el escenario político, que nos digan qué tenemos que hacer. El liderazgo es el de ustedes. El liderazgo es el de las personas que conocen cuáles son los problemas. Los problemas los conocen ustedes, no los conocen los abogados que llegan a una mesa de negociaciones a enterarse qué quiere decir un síntoma de cualquiera de las enfermedades que padecemos. Eso lo conocen ustedes, pero tiene que ser ya. Constitucionalmente es muy fácil. Miren ustedes, la Constitución consagra el derecho de participación. Nosotros tenemos que participar, no porque lo diga el presidente ayer, ni porque lo hubiera dicho anoche. Tenemos que participar porque hay un derecho, porque hay una necesidad, y porque cada vez que se toma una medida y se expide una ley, no tiene por qué ser de la voluntad del parlamentario o por la determinación de un presidente o por la decisión de un partido. Perdónenme, los partidos se acabaron. Los partidos políticos que llegan al poder llegan a ver cómo se acomodan, y lo que ellos llaman gobernabilidad es porque no se han podido organizar para robarse la plata de la salud, para hacer otros carteles de la toga, otros carteles de las enfermedades, todas las enfermedades. Ustedes saben todos los carteles que se han generado en torno a eso, gastándose la plata de la salud y de la educación. Nosotros no podemos decir eso. Ya eso debe ser historia, pero tienen que tomar las iniciativas. El derecho de participación constitucional se debe acompañar de los derechos que tenemos como organizaciones. El artículo 39 consagra el derecho de asociación sindical, y el artículo 107 de la Constitución reza: las organizaciones sociales, los sindicatos, las cooperativas, las asociaciones de profesionales, las sociedades científicas, con todo respeto, no hacen investigación las sociedades científicas, que debieran estar dedicadas a eso, con un aporte del Estado, con un aporte del sector privado, con aportes de los negociantes en el tráfico de las medicinas, de los medicamentos. Y eso no se hace. Las sociedades científicas deben entrar como organizaciones sociales a exigir como organizaciones sociales su participación para que organicemos este tema de la salud. Si no lo organizan ustedes, nadie lo va a organizar. ¿Van a esperar a que el presidente Holmes Trujillo le resuelva eso? ¿O que el gran líder Pachito Santos nos resuelva eso? Yo no creo. Pienso que en este momento es urgente que a ese derecho consignado en el artículo 39 le agreguemos el artículo 107 como organización política. El sindicato que les hablo de ANEBRE cambió sus estatutos y quedó convertida una asociación
de organización político-sindical. ¿Cómo lo supo? Gracias. Sí, gracias. Perdón. Me parece que al lado del derecho de participación hay que desarrollar derechos que se quedaron en el papel. Me refiero al artículo 48 de la Constitución Política del país sobre la seguridad social. Ese artículo, esa reforma del 91, sirvió para que el doctor Álvaro Uribe Vélez nos hubiera establecido, nos hubiera impuesto el más grande de los contrapliegos que en el siglo pasado tuvieron todos los sindicatos de trabajadores: la ley 100 y la ley 50. La ley 100, que acabó con los hospitales, acabó con las clínicas, acabó con el servicio médico, y la ley 50 en materia de cesantías, que eliminó, estableció el salario mínimo integral, estableció el salario integral, eliminó la posibilidad de las cesantías, la retroactividad de las cesantías, es decir, acabó prácticamente con los ingresos mínimos que por encima del salario diario le permitían subsistir a los trabajadores. Ese enorme contrapiego del siglo pasado, de la ley 100 y de la ley 50, hay necesidad de sacudirlo, creando nuevas condiciones de vida. Y en mi sentir, no debe ser cantidades como porcentajes. Vamos a negociar un porcentaje, totalmente en desacuerdo. Ahora van a entrar la semana entrante, si no nos ponemos las pilas, a la concertación. Eso es una porquería, perdón. Eso es una farsa, eso es una mentira, eso es un engaño frente a los trabajadores. La concertación fracasó en Europa, fracasó en el mundo entero. Consiste en el sistema tripartito que surgió de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial: trabajadores, patronos y gobierno. Entonces se reúnen el gobierno, los patronos y los trabajadores en diálogos enormes, diálogos que no tienen fin, y de antemano lo que han hecho y lo que hicieron aquí, después dijeron que nunca lo habían dicho, Penalco, la SAC, la ANDI, a decir: hay que rebajar la cesantía, hay que rebajar el salario mínimo porque es muy alto en Colombia, hay que abrirle la posibilidad a los jóvenes a que trabajen por horas, hay que abrir la posibilidad de que haya una reforma que tenga en cuenta las necesidades del capital. Y el presidente de la República diciendo públicamente, porque todos lo escuchamos, hay que financiar a los sectores de la producción, los sectores económicos, lo que Alfonso López llamaba la mano negra. Hay que darles plata para que tengan como nos den a los demás salarios que nos permitan vivir, y una retribución que nos permita vivir. Yo creo que eso no es así. La concertación son esos acuerdos, y si no hay acuerdo, que es a lo que ha invitado la ministra de Trabajo, también diciendo mentiras, porque ha dicho mentiras, la concertación es un mecanismo de distracción. Hablan y hablan y hablan, y como no hay acuerdo, entonces quien decide es el gobierno. Procuramos tener en cuenta todo lo que se dijo en la mesa de negociación, y cuando hay un decreto unilateral que más o menos satisfaga a algunos de los que están en la mesa, dicen: vea que la concertación es buena. No, la concertación no es buena. La concertación es la imposición del binomio capital-gobierno al gran resto de los trabajadores, y con el visto bueno, lo digo con el más profundo respeto, a mis compañeros los burócratas del sector sindical que negocian el salario mínimo. Ahí no hay negociación, ahí hay imposición, y nos dejamos imponer unas miserias de salarios, mientras les hacen los ajustes desproporcionados, desbordados, vergonzosos
a los altos funcionarios del Estado. Entonces, una cosa es la concertación y otra cosa es la negociación, que también está prevista, artículo 55 de la Constitución. La negociación es entender que somos distintos. Yo creo que hay que acabar con ese cuento de que todos somos colombianos, todos somos un país, todos somos Colombia, todos somos Colombia. En consecuencia, ayúdenme para que saquemos a este país adelante. ¿Cuál país? El de ellos, el que está quemando las grandes extensiones de selva para construir potreros, para sacar el oro. Están depredando el planeta, depredando el país. Estos depredadores, estos sinvergüenzas que están aliados con la mafia internacional, robándose los presupuestos, tienen aliados en el gobierno. Ellos no pueden esconder esa realidad. ¿A quién no se le ha presentado la situación de un reclamo ante el Ministerio del Trabajo? Y si lo atienden, vamos a estudiar su problema, como decimos popularmente, le maman gallo un año y luego no le resuelven nada. Hay una negociación colectiva, ya lo ensayaron ustedes, que buscaron negociación con sus sindicatos, pasó el tiempo y no hubo nada. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Trabajo es una oficina al servicio de los patronos. El Ministerio del Trabajo no defiende a los trabajadores. El Ministerio del Trabajo está al servicio de los patronos. Y la coyuntura, la pelea que millones de colombianos, niños, ancianos, jóvenes como ustedes, la mayoría, es inmensa movilización. Repito mi frase inicial: esas fuerzas en movimiento tienen que generar soluciones que las dan ustedes. ¿Las soluciones cuáles son? Vamos a negociar. Eso es legal, eso es constitucional. Condiciones de vida para que los médicos tengan el mínimo derecho a ser médicos, el mínimo derecho a ser trabajadores, el mínimo derecho a que cuando vayan a hacer una especialización, el Estado les colabore para hacer sus especializaciones. En consecuencia, para terminar, yo les propondría, a partir de hoy, convertir dentro del esquema constitucional sus organizaciones. En la práctica, mientras se formaliza eso, porque hay que hacer una reforma estatutaria, como lo hicimos en el Banco de la República, para determinar el valor de la moneda, el salario mínimo legal, el salario mínimo vital, y que las políticas económicas, macroeconómicas, sean consensuadas con la organización sindical. Y vamos a exigir el derecho de participación, acompañado del derecho a la huelga, que también es un derecho constitucional. Mire, cuando uno habla de huelga, cuando uno habla de paro, yo tengo mucha experiencia en eso porque he promovido más de 1000 desde que fui presidente de FECODE, más de 1000 huelgas, y todas ilegales, y ganamos, todas las ilegales las ganamos. Cuando traté de hacer una huelga legal en Caracol, ahí perdimos la huelga. ¿Por qué? Porque lo legal es para ellos, la ley es al servicio del sistema, la ley es al servicio de los que detentan el poder. De aquí les sugiero, muy fraternalmente, muy respetuosamente, oigan todas las intervenciones, pero con un sentido práctico. Preparen a sus instituciones, preparen no más de 10 puntos. Yo diría que 5 cositas concretas para ir a negociarlas en nombre de los médicos con el Estado. Y se invita a todos los demás médicos que estén interesados en eso, porque van a surgir muchos, a que vengan, a que acompañen a esta propuesta de los líderes, porque en última instancia uno lidera, uno da ejemplo, y la mejor manera de educar a las masas, la mejor manera de educar a los que nos siguen es el ejemplo que han dado. Pongo siempre esos dos nombres como ejemplo porque hay otros compañeros que hacen lo mismo: Adriana y la compañera
señor. Les agradezco mucho que hayan escuchado, pero no dejemos pasar este momento. Este momento hay que aprovecharlo constitucionalmente, legalmente, organizativamente. Muchos nos hemos reunido, muchos nos hemos escuchado, hemos conversado muchísimo, estamos en desacuerdo en muchas cosas. Afortunadamente somos distintos, afortunadamente pensamos distinto, pero en este llegó el momento de la convergencia en un solo objetivo: la dignidad humana. Tenemos derecho a vivir bien, a vivir como queramos y a vivir sin humillaciones. Muchas gracias por habernos escuchado.